Varios departamentos de algunas universidades españolas, entre ellos el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, investigan conjuntamente en tareas relacionadas con la clasificación supervisada y no supervisada, o lo que es lo mismo, dentro del aprendizaje automático, técnicas de clasificación que nos permiten agrupar muestras de acuerdo a criterios o métodos. La clasificación es una técnica muy útil, usada en diversos campos. El objetivo de la clasificación dentro del aprendizaje automático consiste en la asignación de un objeto o un fenómeno físico a una de las diversas categorías o clases especificadas. Abrimos hoy la primera media hora de nuestro programa diario Sin Distancias con un análisis muy interesante en torno a este tema. Máxime cuando hace escasamente un mes la misión espacial Gaia ha obtenido un inmenso catálogo de estrellas que serán clasificadas según criterios de muy diversa índole. El profesor Luis Sarro, del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, y un colega que nos presenta tienen la palabra. Profesor Sarro, gracias por acudir a esta cita. Hola a todos, muchas gracias por estar escuchándonos. Hoy vamos a hablar de un tema en el que el Departamento de Investigación Artificial está muy involucrado, que es en el de razonamiento con incertidumbre. Dentro del mundo de la inteligencia artificial, lo más habitual es que intentemos replicar mediante máquinas tareas que son genuinamente humanas. Y dentro de esas tareas, evidentemente, la incertidumbre desempeña un papel fundamental. Podemos pensar en el trabajo de agentes, en los que diferentes agentes tienen que colaborar, sin saber exactamente la situación en la que se encuentran otros agentes, o yendo más al caso que nos ocupa hoy, el razonamiento con incertidumbre, cuando uno tiene que manejar cantidades de datos ingentes. Ahora vamos a hablar de minería de datos. Minería de datos y razonamiento probabilístico. Dentro de la minería de datos, las tareas más habituales consisten en clasificar observaciones en base a nuestra experiencia pasada. Obviamente, en muchos casos, clasificar, que es una de estas tareas que decíamos que en inteligencia artificial se realizan habitualmente, pues se hace dentro de márgenes de certidumbre grande. Por ejemplo, si nosotros presentamos a una cámara CCD, como las que tienen nuestros móviles o nuestras cámaras de fotos, le presentamos una imagen de una pera, pues un objeto verde con una determinada forma se va a clasificar de manera muy sencilla como pera. Y lo mismo si es amarillo y alargado, plátano. Sin embargo, donde realmente demuestra toda su potencia el razonamiento probabilístico es en esas zonas grises en las que la decisión no está tan clara. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Berigüete, que es profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Cádiz. Hola, Ángel. Hola, Luis, un placer saludarte. Igualmente. Ángel es un experto precisamente en razonamiento probabilístico. Ángel, ¿cómo entraste tú en contacto con el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED? Bueno, pues entré aproximadamente, creo que fueron hace 5 años aproximadamente. Yo estaba buscando datos de forma que pudiera aplicar las técnicas que estaba estudiando en mi tesis, que en aquel momento era reducción de la dimensión, pues aplicarlo a situaciones reales. Y entonces el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED tenía este tipo de datos y entré en contacto con vosotros y a partir de ahí fue la colaboración más estrecha, cada año más. Sí, los datos a los que se refiere Ángel son datos con los que yo suelo trabajar, que son bases de datos científicas y en particular son datos provenientes de misiones espaciales muchas veces. En otras ocasiones se trata de observaciones con telescopios en tierra, pero siempre dentro del dominio de la astrofísica. Lo que ha ocurrido en el dominio de la astrofísica es que en las últimas 2 décadas hemos enviado al espacio sondas o satélites que están observando
casi todo el tiempo. Tienen breves intervalos de interrupción, pues porque atraviesan zonas de radiación magnética que puede dañar los instrumentos, pero en general, y a diferencia de los telescopios en tierra, están funcionando todo el tiempo y constantemente están generando terabytes y terabytes de datos. ¿Qué significa eso? Que la comunidad astrofísica, justo en el momento en el que Ángel precisamente estaba buscando casos de aplicación práctica, la comunidad astrofísica estaba buscando expertos que fueran capaces de manejar esas cantidades ingentes de datos y extraer conocimiento de ellas. En particular, Ángel ha estado trabajando en los últimos años relación con la misión espacial Gaia. Ángel, ¿podrías comentarnos cuál ha sido tu relación con el proyecto Gaia? Sí, claro. En principio, el proyecto Gaia, tuvimos una primera parte que era de estimación paramétrica para ciertos modelos, ciertos modelos en los que se medía temperatura o gravedad de las estrellas. Entonces, eso ha llevado luego a hacer un proyecto un poquito más grande y complejo en el que se está montando un modelo jerárquico bayesiano para volver a hacer una estimación, pero teniendo en cuenta otras consideraciones que si quieres ahora vemos con más profundidad de qué se trata. Montar un modelo jerárquico bayesiano para, para lo que estabas diciendo, para observación de miles, en este caso 1.000 millones de estrellas, pues ver si este modelo puede responder a ciertas preguntas que nos hagamos. Acabas de mencionar dos casos en los que el razonamiento probabilístico es fundamental. Mencionabas estimación paramétrica. Eso significa que nosotros tenemos unas observaciones, que son en este caso las que va a proporcionar Gaia, pero que sabemos que esas observaciones están afectadas de errores y que si fuéramos capaces de realizar una medida 10 veces, los valores que obtendríamos cada una de esas 10 veces serían diferentes, de manera que el proceso de medida es intrínsecamente probabilístico, es decir, que uno tiene una cierta probabilidad de obtener este valor o este otro, ¿verdad? Exactamente, eso es así. De hecho, es un poquito más complejo. Déjame un poco que, para las personas que nos escuchan, explique cómo se llega hasta ese modelo jerárquico bayesiano de menos complejidad a más complejidad. En principio, la estadística se aplica a situaciones en las que no disponemos de respuestas contundentes para preguntas que nos hacemos. Y fundamentalmente es debido a lo que tú decías antes de variabilidad en los datos. Entonces, la probabilidad se utiliza para modelar esa variabilidad observada en los datos. Imagina, por ejemplo, en Cádiz, un hospital en el que se está haciendo un tipo de prueba para determinar una enfermedad y entonces se hace una muestra a distintos pacientes. Se supone que esa enfermedad, esa distribución de esa enfermedad sigue un modelo probabilístico. Entonces, la inferencia estadística se refiere al tratamiento de los datos observados que nos ayuda a identificar la verdadera distribución de probabilidad que ocasiona esa variabilidad. Y de esa manera puedo profundizar en respuestas a las cuestiones de interés. Esto es lo que le explicamos sobre todo a los alumnos en los primeros cursos de estadística. Es la estadística inferencial, donde puedes hacer preguntas sobre estimación de parámetros, intervalos de confianza, contraste de hipótesis. Pero claro, la situación con Gaia, por ejemplo, como estamos hablando, es un proyecto bastante, pues un gran reto científico y tecnológico. No es solamente como si tuviéramos un hospital en la provincia de Cádiz, sino vamos a imaginarnos que tenemos 10 o 20 hospitales dentro de la provincia de Cádiz y la provincia de Sevilla. Cuando estudiamos esa enfermedad, en realidad volvemos a hacer una muestra en cada uno de los hospitales y obtenemos un parámetro que nos dice cómo es la verdadera distribución de esos datos. Pero claro, ese parámetro está variando en cada uno de los hospitales, de forma que podríamos pensar que esos parámetros de alguna forma están relacionados, están conectados por la estructura del problema.
Entonces, una probabilidad conjunta reflejaría la relación entre esos parámetros. Claro, todas las incertidumbres están descritas mediante probabilidades, así que la simple proposición de un solo modelo resultaría insuficiente porque no nos informa del modo de definir los valores de probabilidad del verdadero valor del parámetro. En este caso, el parámetro entra en el papel de respuesta no observada. Entonces es como si hubiéramos subido un nivel donde antes las observaciones, las muestras que tomábamos a los pacientes era lo que nos servía para inferir sobre un solo parámetro. Ahora las múltiples respuestas de muchos pacientes nos están sirviendo para inferir la probabilidad, la incertidumbre de ese parámetro. Y es ahí donde empieza un poco la complejidad de todo esto. Bueno, empieza. Es realmente muy complejo. Digamos que lo que habría que explicar es que en lugar de tener diferentes hospitales situados en diferentes provincias, en nuestro caso lo que ocurre con la misión espacial Gaia es que tenemos muchas estrellas de diferentes poblaciones que han nacido en diferentes instantes de la historia evolutiva de nuestra galaxia, que han nacido en diferentes entornos y que han evolucionado de manera ligeramente distinta. Exactamente. Claro. Exactamente. No solo eso, sino que además Gaia observará un gran número de magnitudes, pero a partir de esas magnitudes y utilizando modelos teóricos que tenéis los astrónomos, se pueden derivar o inferir otra serie de magnitudes. Claro, cada vez que hacemos ese proceso, estamos incluyendo una incertidumbre pues provocada por el simple hecho de decir que el modelo que vale para estimar esa nueva magnitud es ese modelo teórico y no otro. Todo eso, como estábamos diciendo anteriormente, todas esas incertidumbres, el estadístico trata de controlarlas a través de modelos de probabilidad. Yo diría que más que controlarlas, que también de entenderlas y de conseguir que reflejen la incertidumbre inherente a todo el proceso. Esto me interesa mucho porque a veces se ve la ciencia como un mundo de verdades absolutas, y eso, que es cierto en determinadas áreas de la ciencia, como podrían ser las matemáticas, por ejemplo, en las ciencias experimentales no es exactamente así. Es todo lo contrario. Es un mundo en el que lo importante es ser consciente de las incertidumbres que manejamos, y esas incertidumbres van desde las medidas que realizamos a las teorías o los modelos que elaboramos. Los modelos a lo largo de la historia se han comprobado que responden a una evidencia observacional, y a medida que la evidencia observacional o los datos de que disponemos aumentan en cantidad y en calidad, somos capaces de elaborar modelos cada vez más complejos y que explican mejor, pero siempre hay un cierto grado de incertidumbre. Lo que es importante del tipo de técnicas que estás aplicando tú es que manejan esa incertidumbre de manera global para todo el problema, y la incertidumbre que nosotros tenemos en el nivel más bajo, que es en el que hacemos las medidas, se va propagando, se va teniendo en cuenta de manera matemáticamente correcta en todo lo demás que hacemos. Un ejemplo muy clásico de una tarea humana, clásicamente humana, no solo humana, sino además de los niveles más abstractos y complejos de investigación científica, que es lo que tú mencionabas antes de los test de hipótesis o la comparación de modelos. Es decir, yo tengo estas observaciones, tengo estos dos modelos que compiten dentro de la comunidad científica. El modelo A lo ha propuesto la Universidad de Londres, pongamos por caso, el modelo B, la de Washington. La comunidad científica está debatiendo cómo de importante es ser capaz de cuantificar cómo de bueno es, cuán soportado está por los datos un modelo u otro, ¿verdad, Ángel? Exactamente, eso es así. De hecho, antes hablaba de que estábamos proponiendo para esta misión y para otros estudios de tipo observacional modelos jerárquicos bayesianos, ¿no? Y entonces esta parte que aparece como bayesiana se sustenta en el principio de probabilidad condicionada. Luego entramos, si hay tiempo, un poquito más en profundidad en ello. Pero lo que sí establece este principio es que hay una
una evidencia. También se llama probabilidad previa predictiva, ¿no? Y entonces en esta evidencia es en lo que tú comentabas anteriormente, en la que podemos comparar esos modelos de la Universidad A o de la Universidad B, basándonos siempre en el sustento que dan las observaciones a esos modelos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas evidencias se comparan y hacen que yo me decante por un modelo o por otro, exactamente. Ángel, tú ya estás trabajando en la preparación del análisis de datos de Gaia con otros datos que sí que tenemos a nuestra disposición ahora, ¿verdad? Que son los del proyecto DENS. ¿Podrías comentarnos en qué consisten esos datos y qué es lo que estás haciendo en este ámbito? Bueno, yo me integro en este proyecto en una pequeña parte, es decir, aquí hay investigadores de renombre muy conocidos en el campo, y entonces en realidad este proyecto DANS es un estudio, de estructuras a grande escala, como los cúmulos estelares. Entonces se asume que las estrellas en el cúmulo nacen juntas a partir de la misma nube molecular, y es lógico pensar que todas tienen el mismo movimiento global. De hecho, es lógico pensar, como hacíamos antes en el tema de los hospitales, que hay ciertas propiedades, al haber nacido todas en el cúmulo, que comparten. Y es a partir de aquí donde se puede montar un modelo jerárquico bayesiano para tratar de contestar preguntas que nos hacemos sobre ese cúmulo estelar. Así es. Parte de las cosas que estamos haciendo para DANS, por ejemplo, es intentar inferir distribuciones de probabilidad que yo creo que los oyentes van a entender con facilidad, como la de, para las estrellas que nacen en uno de estos cúmulos, ¿cuál es la distribución de probabilidad para su masa? ¿Cuáles son las masas más probables y cuáles son las menos probables? Eso que conocemos como función inicial de masas es uno de los elementos más importantes para los astrónomos y astrofísicos y que realmente es muy difícil de inferir. La razón es que todas nuestras observaciones están afectadas de sesgos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no somos capaces de observar la realidad completa tal como es, sino que nuestros instrumentos de medida imponen limitaciones a la forma que tenemos de estudiar cualquier tipo de objeto en astronomía. Entonces, por ejemplo, las nubes a partir de las cuales se forman las estrellas quedan dejando restos. Una vez que se ha formado la mayor cantidad de estrellas, sigue quedando restos de esa nube alrededor de las estrellas que impiden que nosotros las veamos tal como son. Es decir, están afectando a nuestras observaciones. Y de esta manera nosotros no somos capaces de conocerlas tal como son, sino que tenemos que inferir de manera probabilística cómo es ese conjunto de estrellas a partir de lo que observamos. De nuevo, incluso hay estrellas que no somos capaces de ver porque están demasiado embebidas en la nube molecular. ¿Eso qué significa? Que todo lo que nosotros tenemos que hacer es ir de las observaciones a la realidad, o acercarnos lo más posible. Y en ese tránsito, todo lo que nosotros manejamos está afectado de incertidumbres. De nuevo, tenemos que la probabilidad es un elemento clave y fundamental en el quehacer científico a la hora de intentar interpretar y elaborar modelos que expliquen lo que nosotros vemos. Exactamente, eso es así. De hecho, la función de masa inicial que hablabas antes sería como el parámetro que regiría esa función de masa inicial estaría como arriba en la jerarquía, ¿verdad? Y las observaciones, lo que podemos obtener con el proyecto, por ejemplo, DANS, estaría abajo, esas observaciones. Y yo, a través de proyectar, de llevar las incertidumbres en cada uno de los niveles, consigo obtener y ver cuál es la variabilidad de ese parámetro en el nivel superior. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esa probabilidad, que la vamos a hacer a través de una distribución posterior, un modelo de distribución de probabilidad posterior, en el sentido de que voy a calcular la probabilidad de ese parámetro en el nivel superior
una vez que yo he visto esas observaciones, después de lo que yo he observado, bueno, pues esa distribución posterior contiene toda la información relevante a lo que sería el modelo muestral, la distribución previa del parámetro, los datos, y tiene toda la información sobre el verdadero y desconocido valor de ese parámetro que regiría la función de masa inicial. Por eso tan importante el montar un modelo jerárquico y no utilizar, por ejemplo, técnicas no utilizar en este caso, técnicas como máxima verosimilitud, etcétera, que no proyectan estas incertidumbres a través de cada uno de los niveles hasta llegar al primero, hasta llegar a la cúspide del parámetro que rige esa función de masa inicial, por ejemplo, ¿no? En este modelo jerárquico. Dentro de la misión espacial Gaia, volviendo un poco hacia atrás, el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED y el de la Universidad de Cádiz, junto con otra gente, claro, estamos involucrados en intentar replicar otro tipo de tareas que yo mencionaba al principio de esta conversación, tareas, de nuevo, típicamente humanas, del investigador humano, que se han llevado a cabo hasta prácticamente finales del siglo pasado, únicamente por científicos humanos, intentar replicarlas con máquinas, con la ayuda de máquinas. Digamos que eso es un poco, en el fondo, el objetivo de la inteligencia artificial. Me refería, como decía, a ellas con el nombre de clasificación supervisada y no supervisada. En un caso tenemos simplemente que clasificar objetos. Decíamos que Gaia va a observar 1.000 millones de objetos, la inmensa mayoría de ellos serán estrellas de nuestra propia galaxia, pero una fracción pequeña serán otras galaxias. Bueno, pues tenemos que clasificarlas, tenemos que clasificar tanto las estrellas de nuestra propia galaxia como las otras galaxias que vemos o cuasares fuera de nuestra galaxia, y dentro de las estrellas de nuestra galaxia pues tenemos que clasificarlas, decir, por ejemplo, si son estrellas variables, si son estrellas variables de qué tipo, pueden ser cefeidas, de tipo RR Lyrae, hay muchísimos tipos de estrellas variables, y algo que mencionabas antes también, que es la inferencia paramétrica. Es decir, nosotros tenemos unas observaciones para una fuente y lo que tenemos que hacer como parte del consorcio que va a procesar y analizar todos estos datos es intentar caracterizar la estrella que generó esas observaciones, pues decir cuál es su temperatura, cuál es su tamaño, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, eso es. Luego hay otro tipo de tarea. Todas estas cosas, como decía, se hacían hasta finales del siglo pasado de manera, vamos a decir, artesanal. Es decir, los astrónomos se sentaban, miraban las observaciones, las volvían a mirar una detrás de otra y la iban clasificando, vamos a decir, aproximadamente. Es decir, esto parece que es de este tipo, esta estrella tiene unas observaciones que indican que aproximadamente su temperatura puede estar entre 6.000 o 6.500 Kelvin. Estas cosas, como digo, se hacían de manera aproximada y por humanos. Claro, ahora la cantidad de datos que mencionábamos antes, Gaia, por ejemplo, va a observar 1.000 millones de fuentes, pero es solamente el principio de esta revolución, es decir, a partir de ahora todo va a ser así y los astrónomos no van a ser capaces de hacer el análisis de los datos como lo hacían antes. Antes uno se iba a un telescopio en Canarias o en Chile y se volvía a casa con las observaciones de 5, 10 noches como mucho, y eso ya era mucho. Ahora es imposible. Ahora los datos de las misiones espaciales están produciendo datos constantemente, datos que desbordan con mucho la capacidad de toda la comunidad científica. Entonces es fundamental que la inteligencia artificial y las máquinas nos permitan este tipo de tareas de análisis que hasta hace poco eran privativas de los astrónomos, de los humanos, pues que nos ayuden en ese tipo de cosas. Y otra tarea muy importante en la que nos tienen que ayudar es en el descubrimiento de cosas nuevas. Como decía antes, te venías con las observaciones de 10 fuentes, de 20 o de 100 incluso, y los descubrimientos los hacían los humanos de manera sencilla. ¿Qué pasa ahora con una base de datos que tiene 1.000 millones de objetos? Si hay nuevos tipos de objeto dentro de esa base de datos, no podemos esperar que un humano analice esos 1.000 millones de objetos y que sea solo su cerebro el que detecte
esos patrones novedosos, esas cosas nuevas que no encajan en el marco conceptual que teníamos hasta ahora. Bueno, pues esa es otra de las cuestiones que en el Departamento de Inteligencia Artificial estamos trabajando. Eso en el mundo de la inteligencia artificial o de la minería de datos lo conocemos como clasificación no supervisada. Y de nuevo, ¿verdad, Ángel? Es fundamental la descripción probabilística de todo este tipo de datos, porque lo que entendemos como que encaja o no encaja en lo que sabíamos hasta ahora depende fundamentalmente de esas distribuciones de probabilidad. Exactamente, Luis. La idea es esta, efectivamente. Incluso para decidir sobre de qué tipo es una estrella o si tiene ciertas propiedades dependiendo de esas magnitudes que se han observado, hay que montar esos modelos de probabilidad para entender las incertidumbres. Claro, estamos diciendo que en nuestras observaciones son miles y millones de observaciones en las que intervienen múltiples parámetros y en las que tienen diferentes niveles, en este modelo jerárquico que estamos hablando, de relación unas con otras. Entonces, claro, a la hora de abordar esto, como tú decías hace un momentito, es imposible ya hacerlo a mano o que alguien, un astrónomo o un matemático, se ponga él solo a hacerlo, ¿no? Y por esto es importante que los departamentos de forma multidisciplinar intervengan, es decir, estadísticos montando y creando nuevas herramientas, astrónomos utilizándolas y contestando a preguntas hasta ahora que no podían responderse por la cantidad de parámetros, por la cantidad de relaciones y observaciones que hay, y sobre todo a la hora de hacer este tipo de técnicas estadísticas, este tipo de herramientas estadísticas, tener muy presente el coste computacional. Y en esto entra o interviene el Departamento, por ejemplo, de Inteligencia Artificial. Es decir, vamos a tener que crear herramientas, en el caso en el que nosotros estamos interviniendo en estos proyectos, que hablan de generar distribuciones, pues por ejemplo, con una cadena de Markov, utilizando pues métodos de Monte Carlo. Entonces, claro, esto computacionalmente tiene un coste muy elevado y ya empezamos a hablar de computación paralela, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Ángel, pues hemos llegado al término de esta conversación. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Hemos repasado la importancia de este concepto de la incertidumbre en general en la inteligencia artificial, pero muy especialmente en la parte de inteligencia artificial que intenta replicar tareas propiamente científicas en el análisis de las bases de datos científicas, como decía. Y para ello hemos contado con tu ayuda y por ello te lo agradezco mucho. Ha sido un verdadero placer. Muy bien, Ángel, igualmente. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Un tema muy interesante, razonamiento con incertidumbre, que hoy nos han traído el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, Luis Sarro, y Ángel Berigüete, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Cádiz.